Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Vamos a comenzar. ¿En dónde vamos a ver? ¿Saben? Los que no faltan. Éxodo. En Éxodo. ¿En qué capítulo? Ándale. Éxodo 5, muy bien. Vamos ahí en Éxodo 5. Acuérdense que Éxodo 4 es cuando Moisés se encuentra con el Señor, ¿verdad? Y le dice que tiene que ir y liberar a su pueblo. Pero bueno, vamos a orar mejor porque me estoy desconcentrando mucho. Vamos a orar, por favor. Señor, tú sabes, todo está en tus manos. Aquí estamos nuevamente, Señor, rogándote porque tú estés con nosotros, que tú seas el que hable y no yo. Ayúdame, por favor, a concentrarme en lo que verdaderamente importa, que es la predicación de tu palabra, para que tú seas exaltado y glorificado, no yo, Señor, porque la verdad, yo no quiero, Señor, verme aquí. Quiero que te vean a ti, Señor. Tú sabes que lo único bueno que puede haber de todo esto eres tú, Señor. Se trata de ti. Ayúdanos, Padre. Pon nuestra mente, Señor, en ti, Señor. La gloria y la honra a ti solamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, les estaba diciendo que me cayó en el pie. Éxodo 5. Ahí está bien, ahí déjalo. No te preocupes. Sí. Éxodo 5:1. Y vamos a ver lo que pasó. Recuerden que Moisés estaba teniendo muchas y diferentes excusas para no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque había dicho que él ni siquiera sabía hablar. Y Esteban decía que era un hombre con poder en su fluidez de palabra. Es lo que estaba diciendo Esteban en Hechos 7. Pero bueno, vimos que solamente eran excusas porque realmente Moisés tenía temor de hacer la voluntad de Dios. Tenía temor de hacer la voluntad de Dios. ¿Y a quién no le da temor un llamado de esa manera? Le está diciendo Dios, quiero que vayas y liberes a mi pueblo. Y dice, pues uno humanamente dice, bueno, ¿y cuánto ejército me vas a dar para ir a liberar a tu pueblo, verdad? Porque vas a enfrentarte ante el faraón, ¿verdad? Un hombre poderoso en ese tiempo, que tenía ejércitos, ¿verdad? Tenía caballos, imagínate, ¿no? ¿Cómo vas a llegar tú nada más con una vara y le vas a decir, quiero que liberes a mi pueblo? Era lógico que Moisés tenía temor, pero Dios lo fue acorralando poco a poco y quitándole todas esas excusas hasta que dijo, pues ¿y ahora para dónde me voy? Tengo que hacer la voluntad de Dios porque Él me ha mandado. Entonces se decidió y dejó todo, agarró a su esposa, a sus hijos y partió como Dios le mandó. Entonces habíamos preguntado y habíamos hablado de la dureza del corazón y les pregunté a ustedes, ¿quieren seguir peleando contra Dios para no hacer su voluntad? ¿O quieres comenzar a obedecer a Dios y ver las bendiciones que te esperan? Ese es el problema, hermanos, que creemos que la voluntad de Dios nos acarrea trabajo, nos acarrea dolor, nos acarrea sufrimiento, nos acarrea puros problemas, y no es así. Cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios, hay bendición. Hay bendición y muchos no quieren recibir esas bendiciones. Y Moisés dijo, estoy dispuesto, voy a ir. Y fue y se presentó delante de su hermano Aarón, y su hermano inmediatamente, en cuanto le dijo Dios, obedeció. Y fue con su hermano al encuentro, se puso alegre y se presentaron delante de los ancianos. Hicieron las maravillas y ellos creyeron y glorificaron a Dios. Y en eso nos quedamos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que no pierdas esta perspectiva. Hacer la voluntad de Dios siempre te va a traer bendición.
No temas a dejar todo lo que tienes que dejar para hacer la voluntad de Dios. Te esperan cosas hermosas, aunque no lo creas y aunque a veces aparentemente se ve que no, pero sí. Y así es, siempre será así. Abran sus Biblias entonces en Éxodo 5 y vamos a leer del 1 al 9, por favor. Éxodo 5. Híjole, otros que mis lentes. Quería leer la Biblia directamente, pero se me olvidaron mis lentes. Sí puedo todavía, pero le voy a fallar. No sé. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. Gracias. Dice la palabra de Dios. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo conozco a Jehová, no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Perdón, quiero que hagamos una dinámica, los que tienen libreta, los aplicados. Ok, voy a dar una serie de frases, las vas a anotar, y al final tú me vas a decir la oración que se va a completar con esa frase. ¿Sí? Y te vas a ganar unos taquitos que te va a invitar Nere. Ok, entonces nos quedamos en el 3 y ahí viene la primera frase, de aquí va a salir. Los que escriben, ¿ok? Entonces, dice en el 3, ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Ahorita les voy a decir cuál es la frase. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están de ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávase la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no entiendan a palabras mentirosas. Y no atiendan, perdón. Vemos cómo Moisés comenzó a obedecer después de que Dios le dio las siguientes cosas. Inmediatamente, en primer lugar, lo primero que le dio fueron las instrucciones de lo que tenía que hacer. En segundo lugar, ¿qué le dio? Las herramientas, ¿verdad? ¿Qué herramienta le dio? Lo que tenía a la mano, una vara. No le dio ejército, no le dio nada. Le dio una vara. Pero esa vara no era cualquier vara. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no iba a ser cualquier vara, ¿verdad? Después de eso le llamaban la vara de Dios, ¿verdad? Después de eso en el versículo. Y le dio también a su compañero. Pero sobre todo, ¿saben qué le dio, hermanos? Le dio el ánimo y le aseguró que sus enemigos ya no estaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya habían muerto. El faraón que lo seguía, que lo estaba buscando, ya no estaba en el puesto, ya todo había pasado, y le dio esa seguridad. Pero sobre todo le dijo: yo iré contigo. Así es que Moisés ya no tenía excusas. Ya no había ninguna excusa para cumplir el mandamiento. Pero a lo que voy, hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo, no te manda con las manos vacías. No te manda en primer lugar sin instrucciones. Cuando tú ya conoces la voluntad de Dios, es porque Dios te está dando las instrucciones. Estamos hablando de una tarea específica. Estamos hablando de algo que Dios quiere que tú hagas. Y cada día, cuando tú estás en la palabra de Dios, Dios te da instrucciones de lo que debes de hacer. Cuando tú vienes a escuchar a este pastor regañón, Dios te da instrucciones de lo que tienes que hacer.
¿verdad? No nos manda ciegas a hacer su voluntad. Voy a ver si es la voluntad de Dios. No. Dios nos dirige a través de su palabra. Y eso fue lo que hizo con Moisés. Pero quiero que pongas atención durante esa predicación, como les dije, les voy a dar 4 frases. Esas van a completar una oración. Y ya el que la tenga completa, ya sabe, va a invitar los tacos, ¿ok? Entonces, la primera oración está en el versículo 3, ¿se dan cuenta? Donde les dije, Dios nos ha encontrado. Esa es la primera frase que vamos a tener. Dios nos ha encontrado. Y miren que si Dios los había encontrado, habían pasado 400 años de la llegada de Israel a Egipto, y durante ese tiempo tú podrás pensar que Dios se había olvidado de ellos, ¿verdad? 400 años. Pero no fue así, nunca se olvidó de su pueblo. Dios nunca se olvida de sus hijos, hermanos. Y eso quiero que lo recuerdes muy bien. Si tú eres hijo de Dios, aunque tú creas o tú pienses, Dios, ya te olvidaste de mí, Él nunca se va a olvidar de ti y nunca se va a apartar de ti. ¿Recuerdan cómo fue que llegó el pueblo de Israel a Egipto? Llegó porque había un hambre muy grande. Llegó porque Dios tenía un propósito, que era cuidar a su pueblo, hacer que no pasaran hambre y también que fuera protegido en Egipto, no por Egipto, que fuera protegido en Egipto, porque el único que los estaba protegiendo era Dios, porque Dios tenía todo el control. Pero el propósito de Dios era ese, que durante todo ese tiempo la nación creciera. Y pasó mucho tiempo. Y tal vez ellos pensaron, Dios ya se olvidó de nosotros, ¿verdad? Ya se le olvidó, aquí nos dejó 400 años. Y esas promesas, ¿dónde están? Y ellos no las podían ver. ¿Saben por qué no podían ver las promesas ellos? Una, porque habían perdido su relación con el Señor. Tenía tiempo que no lo buscaban, no lo adoraban, ¿verdad? No escuchaban su voz. ¿Sí? Pero sobre todo, hermanos, lo que pasaba con ellos es que no podían ver la bendición porque estaban en aflicción. Por eso no podían ver la bendición, porque la promesa ya se estaba cumpliendo. ¿Qué decía Faraón? Esta nación se ha vuelto muy grande. ¿Y cuál era la promesa de Dios para ellos? Que de ellos iban a nacer una nación muy grande. Y ese es el problema, hermanos, que cuando nosotros estamos en aflicción no vemos la bendición y las promesas de Dios en nuestra vida porque nos enfocamos en la aflicción, en lugar de enfocarnos en las promesas que Dios nos hizo. Si nosotros recordamos las promesas y vemos delante de nosotros, se están cumpliendo. Y a mí me pasa muy seguido. Yo cuando estoy aquí no lo puedo creer. Pero Dios cumplió las promesas de hace más de ya casi 10 años. Y están volviéndose una realidad, ¿verdad? Pero para que pasara eso y pudiera ver sus promesas, pues tuvo que pasar aflicción también. Y tenemos que pasar aflicción, no porque Dios sea un Dios que le encante agradarle, que le agrade a Él que nosotros suframos. No, no es así. Pero de esa manera es la única manera que este cuerpo a veces entiende. A veces buscamos de Dios. Si ese pueblo no estuviera en tanta aflicción por ese faraón, ¿ustedes creen que estuvieran clamando a gran voz? Ayúdanos, Señor, sálvanos, libéranos. No, porque pasó mucho tiempo en la tierra de Gosén cuando José estaba y todo estaba bien tranquilo y relax. Pero cuando llegó la aflicción y vieron su necesidad, entonces clamaron. Pero nosotros parece que somos masoquistas, ¿verdad? Porque parece que queremos aflicción para poder llegar a los pies del Señor y clamar como de veras, ¿no? Debemos de clamar. Porque cuando está todo en calma, nos olvidamos. O nada más, Señor, nos vemos. Ni un minuto o 5 minutos tardamos y ya con eso. Pero cuando llega la aflicción, llegamos y derramamos lágrimas, a rodillas, nos tiramos al piso y clamamos a Él. ¿Verdad? Pero cuando todo está bien nos olvidamos. O sea,
Esa es la verdad, es nuestra naturaleza, es nuestra carne la que nos hace pasar por esos momentos. Pero como les dije, Dios no se había olvidado de ellos y se estaban cumpliendo la promesa de Génesis 15. Vamos ahí para recordarlo. Génesis 15, del 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Fíjense, ya le estaba advirtiendo, gracias a la presciencia de Dios, ¿sí? Gracias al previo conocimiento que Dios tenía de las cosas, se lo dijo a Abraham desde hace mucho. Fíjense, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Hermanos, lo que le estaba pasando al pueblo de Israel no era una sorpresa. Ellos ya sabían. El problema es que se habían olvidado de la palabra de Dios. Porque en lugar de estar viendo la aflicción, si hubieran visto la bendición de lo que venía, estamos en aflicción, ya van 499 años, falta un año para que Dios nos libere. ¿Sí me explico? Y estuvieran en gran gozo, clamando nuevamente, pero en otra actitud. ¿Se dan cuenta? Estás afligido y sin las promesas de Dios, lo único que te queda es tristeza, llanto, lamento, depresión. Pero cuando estás afligido, recordando la palabra de Dios, es muy distinta la actitud que vas a tomar. Porque estás recordando sus promesas y te estás agarrando de ellas. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Alguna vez has pensado que Dios te ha abandonado? ¿Que se ha olvidado de ti? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero no es así. Dios tarda para que una promesa llegue a tu vida, simplemente porque Él ha determinado el tiempo correcto, el tiempo suficiente para cumplir su voluntad. Él tiene un propósito para todo, hermanos. Claro que el pueblo de Dios estaba siendo esclavo de Egipto, claro que estaba en medio de la aflicción, pero el pueblo de Dios nunca estuvo desamparado, nunca. Y lo acabamos de ver en Génesis 15. Y otra cosa que estamos viendo, que todo lo que pasa está en el perfecto control de Dios. ¿Dijo exactamente lo que iba a pasar, sí o no? ¿Verdad? Le dijo: te van a afligir, vas a vivir allá. Abraham todavía no tenía, creo, ni apenas un hijo, 2, ¿verdad? Y todo estaba en su perfecto control. Entonces también cuando estés en aflicción, recuerda que Dios está en perfecto control. Y aférrate a las promesas de Dios para que aun cuando estés en aflicción, no pierdas tu gozo, no pierdas tu vista y la desvíes en la aflicción en lugar de en las promesas de Dios. ¿Y cuál es la promesa más grande? ¿Verdad? La vida eterna, el reino celestial. Cualquier cosa que te pase en la vida, aférrate a eso. Que si esto, que si el otro, que si un cáncer, que si una enfermedad, que si aquello, que ya te vas, pues gloria a Dios, ya nos vamos. Pero debes de aferrarte a esa promesa, aun cuando todo lo demás esté de pies y cabezas, de cabeza, tú aférrate a esa promesa. Fíjense, hermanos, cuando pases en medio de esta aflicción, yo quiero que recuerdes estas palabras, para que recuerdes que Dios nunca nos va a desamparar. Josué 1, y vamos a leer el 5 nada más. Y ponlo ahí, subráyalo bien y apréndelo de memoria para que recuerdes esta promesa de Dios. Josué 1:5. Dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sí?
Ahora, yo te digo que te aferres a estas promesas, pero yo no quiero mentirte, estas palabras fueron dichas a un siervo de Dios. Moisés era siervo de Dios, Josué era siervo de Dios. Porque hicieron ¿qué? La voluntad de Dios. Si quieres que estas palabras se cumplan en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Hacer la voluntad de Dios en tu vida. Porque después vas a decir, oye, este pastor mentiroso me dijo esto y el otro y aquello, y no pasa nada en mi vida. Pues sí, pero a ver, pregúntate yo. ¿Eres siervo de Dios? ¿Eres sierva de Dios? ¿Haces la voluntad de Dios? Porque si haces la voluntad de Dios, entonces esas promesas son para ti y para mí. Nada te impide que seas siervo de Dios, ¿eh? Nada. No hay excusa ni pretexto. ¿Viste lo que hizo Moisés con Moisés el Señor? No hay. Nada te puede impedir. Ahora bien, tú sabes dentro de ti que Dios te está hablando en todo esto. Que Dios quiere que le sirvas. Yo te voy a decir una cosa, te voy a confesar aquí. ¿Saben cuánto tiempo tiene esa predicación aquí? Tiene 3 años esa predicación. Por si piensas que yo la estoy acomodando para decírtela a ti. No, yo no la había agarrado esta predicación. Hace 3 años la hice. La hice para otra iglesia. O sea, porque yo digo, a mí me está hablando Dios ahora. Me habló hace 3 años y ahorita otra vez me está volviendo a hablar. ¿Por qué? Porque su palabra es para siempre y siempre vigente. ¿Sabes por qué estoy seguro de que Dios quiere que tú le sirvas? Porque has llegado a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Dios nos habla a través de personas que predican la palabra de Dios. Así como Dios le dijo a Moisés que Aarón será su boca, nosotros los que predicamos la palabra de Dios somos portavoces de Dios. Pero ojo, todo lo que te diga algún pastor, predicador o maestro, tienes que ir a la palabra de Dios para ver que sí es cierto, ¿no? Recuerda la primera frase que les dije, Dios nos ha encontrado, ¿verdad? La segunda frase que quiero que recuerdes es, y quiere que le sirvas. Quiere que le sirvas. Ahora, yo quiero que cuando tú pienses en Dios quiere que le sirva, hermano, hermana, pongan atención ahorita que terminen de escribir ahí. Yo quiero, hermanos, que no piense nada más, es que el pastor me dijo que tengo que servir en la iglesia. No. Yo quiero que pongas en mente lo siguiente. Tú dices que Cristo es tu Señor, ¿no? Si es tu Señor, quiere decir, yo soy su esclavo, Él es mi amo. Y el esclavo, ¿qué hace? Lo que el amo dice. Desde ahí comienzas a servirle. Si Cristo ya te está diciendo lo que tienes que hacer y no lo haces, ¿eres tú su siervo? No, no lo eres. No lo eres. Le has dicho que es tu Señor, pero no le obedeces. Si simplemente a un patrón cuando te pones a trabajar asalariado, él te manda y tú obedeces. Y no eres su esclavo, pero tú obedeces. Tú estás confesando a Dios como tu Señor. Dios quiere que le sirvas. ¿Cómo? Pues entregando tu vida a Él. Eso es lo que quiere en primer lugar. Porque muchos dicen, entonces Dios me dijo por medio del pastor que yo quiere que le sirva. A ver, pastor, dígame qué hago. Sí, me van a obedecer a mí, pero no van a obedecer a Cristo. ¿Sí me explico? En su casa van a tener un desbarajuste. En su trabajo, a donde quiera que vayan, pero aquí van a servir. ¿Y de qué va a servir? A lo mejor se van a ver como siervos de la iglesia, siervos de la obra, pero de Cristo nomás no. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que quiero que no se les olvide. La primera frase es, Dios nos ha encontrado, ¿verdad? Y la segunda es, y quiere que le sirva. Quiero que regresemos al versículo 3 y nuevamente vamos a leer eso. Versículo 3 de Éxodo 5. Dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. De ahí viene la primera frase, palabra.
Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. ¿Y qué? Ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Ahora bien, en ese tiempo se ofrecían sacrificios de animales, ¿verdad? Sangre de animal. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, ¿verdad? Y ese sacrificio hacían, y también hacían sacrificio de acción de gracias y todo, ¿verdad? Y de las fiestas, sacrificios. Pero hoy en día, ¿cuál es el sacrificio agradable al Señor? Vamos a Romanos 12, muchos se lo saben de memoria. Romanos 12, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que tenemos que hacer ahora? Presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, como un sacrificio vivo. Y otra parte en Romanos dice: si antes presentabas tus miembros, tus cuerpos, todo al pecado, ahora tienes que presentar tus cuerpos y tu cuerpo y tus miembros a Dios como sacrificio vivo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Pues todo tuyo soy, Señor. Todo tuyo. Este cuerpo caraqueño es tuyo, Señor. Así es, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense lo que dice aquí en Romanos 6, 12 al 14. Romanos 6 es lo que estaba diciendo. No reine pues el pecado, en Romanos 6, 12 al 14. 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. Muy bien. Dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus vanos deseos, desenfrenados, ¿ok? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de inequidad, sino que preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora te pregunto, ¿reina en tu cuerpo el pecado? ¿O reina el Espíritu Santo en tu cuerpo? Porque si reina el Espíritu Santo en tu cuerpo, entonces tú puedes tener dominio propio. El dominio propio es resistir al pecado, ¿verdad? Y si eso pasa, entonces quiere decir que ya eres hijo de Dios. Pero si tu cuerpo nomás no se resiste al pecado y te vas flojito y cooperando, entonces quiere decir que hace falta un arrepentimiento genuino en tu vida. Hermanos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras bocas, nuestras narices, no, ¿verdad? Tenemos una. Se deben de presentar como sacrificio vivo. Entonces, recuerda las dos frases. Si Dios me ha encontrado y quiere que le sirva, entonces debo de entregar mi vida como sacrificio vivo. Esa es la tercera frase. Dios me ha encontrado y quiere que le sirva, y debo de entregar mi cuerpo como sacrificio vivo. Hermanos, Moisés presentó también todos sus miembros como sacrificio vivo, ¿sí o no? Él dejó todo atrás, su casa y todo lo que tenía, solamente tomó a su esposa y a sus hijos y obedeció al Señor. Moisés, siendo un hombre de guerra, había vivido en paz durante 40 años. Pero él no se aferró a su casa, él no se aferró a sus cosas, él no se aferró a su paz, no se aferró a su comodidad. Y nosotros tampoco.
debemos de hacer eso si es que somos siervos de Dios. No debemos de aferrarnos a nada. Tú sabes qué es lo que te frena. Lo digo como alguien que pasó también por poner excusas, alguien que pasó también por aferrarse a algo y por eso yo no quería llegar a Dios. Yo sé que tú sabes en tu mente qué es lo que te frena o te frenó. Para mí, lo que me frenaba eran mis negocios, mi vida. Yo quería seguir en el destrampe, yo quería salir en el cotorreo, yo pensaba que eso era felicidad. No, de verdad, no has aprendido el gozo del Señor cuando tú piensas eso. Híjole, es que si me vuelvo cristiano, adiós mi diversión. Qué equivocados estamos. ¿Y ahora qué voy a hacer si no voy a tomar? Me voy a aburrir en la fiesta. Uy, esos cristianos no les gusta que baile uno y a mí me gusta mover el bote. ¿Verdad? No, hermano. De verdad que Dios te llena de gozo. Te llena de gozo. Esas cosas las das por basura. 7 negocios por basura los tiré. Me decían, creo que ya lo he dicho, oiga, ¿ya se cansó su hijo de ganar dinero o qué? No me cansé de ganar dinero, me cansé de todo, de toda la vida que según yo estaba viviendo en el gozo. No, cuando yo conocí el verdadero gozo, eso no fue nada para mí. Y eso es lo que no comprendemos. Sabemos lo que porque Dios me estaba hablando. Híjole, no, pero es cuando estoy ganando más lana y la cerveza y no, mejor luego. Y gracias a Dios y su misericordia me esperó. Pero tú sabes si vas a vivir mañana, si vas a tener otra oportunidad que Dios te va a dar, hoy es el último día en que Dios te está exhortando a que quiere que le sirvas con todos tus miembros. Alguien que no se aferró y que nos puso el ejemplo más grande a no aferrarse a nada, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, vamos a Filipenses 2. Entonces, ¿por qué te quieres aferrar a esa vida de porquería? Porque eso es, una vida sin Cristo es una vida de porquería. Hermanos, les digo una cosa, no está hablando mi carne, ¿eh? No está hablando mi carne, porque eso de porquería no estaba aquí. Filipenses 2, del 5 al 8. El Señor nos está exhortando de muchas y diferentes maneras. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como a qué, a cosa a que aferrarse. Jesucristo no se aferró a su trono, dice aquí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo el Dios creador de todo, de los cielos y la tierra, se hizo siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no llegó como hombre y siendo un rey, no. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y murió por basura como nosotros. Cristo nos puso el ejemplo de no aferrarnos a nada. Él no se aferró a su trono. Él descendió para ser siervo de Dios y Padre y siervo de los hombres. Él tuvo que morir para hacer la voluntad de Dios Padre. Y tuvo que morir para que tú y yo viviéramos. Él no se aferró. Padre, si tú quita de mí esta copa, si te fuera posible. Pero no era posible. Y el Señor no se aferró a la oración. No, es que quiero que me den lo que te digo. Y nosotros a veces estamos aferrados a pedir lo que queremos y no lo que el Señor y su voluntad. Él no se aferró a lo que tú quieres. Pero nos seguimos aferrando a nuestros planes, a nuestras ideas. ¿Verdad? Pero Él no se aferró. Ustedes saben este versículo, Lucas 9, del 23 al 25, si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. Y ahí va otra vez el mismo versículo, y otra vez el mismo versículo. Ahorita estoy haciendo la predicación para el domingo, hermanos, y le digo, Señor, otra vez lo mismo. Van a decir que no sé predicar más que de eso. Y el Señor me dio un versículo, que lo voy a poner ahí, del por qué. El Señor nos repite las cosas. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos? Ya te dije una y otra vez y no entiendes. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Con palitos? ¿Sí o no? No así le decimos a nuestros hijos. ¿Quieres que te lo diga con...? Bueno, pues Dios nos habla con palitos, porque no entendemos, y nos lo dice una y otra vez. Porque es bueno, porque Él quiere que nos arrepintamos, que vayamos a Él, que dejemos todo eso, porque Él tiene mayores bendiciones para nosotros. Pero nos aferramos a nuestra vida, no llegamos a la cruz, no llegamos a sacrificar nuestra carne, y volvemos y tenemos cada día es un nuevo comienzo. Cada día entrégaselo al Señor día a día. No te pongas a pensar cuántos años, día a día. Hoy te levantas y trata de obedecer al Señor día a día en cada cosa que ya sabes que ya te dijo. Pero en su nombre y por el poder del Espíritu Santo, tú no vas a lograr cambiar nada. Tú no cambias. Por eso Dios nos hace de nuevo, porque nosotros no cambiamos. Esa es la verdad. No cambiamos. Dios nos hace de nuevo, nacer de nuevo en espíritu. Entonces tú también tienes que morir a esa voluntad. Lo que te impide hacer la voluntad de Dios es que tú quieres vivir. Es decir, quieres realizar tus propios proyectos, tus propias metas, lo que tú quieres, pues. Lo que a ti te gusta. Pero tú sabes que Dios tiene un camino distinto para ti, y ese camino es mejor, está bien trazado y es perfecto. Es perfecto en su perfecta voluntad, aunque tú lo veas todo con piedras y todo, es perfecto. Tú tienes que morir para que Dios pueda sacarte de Egipto. Tienes que morir para que Dios pueda sacarte de ese mundo. Entonces hayamos dicho que la primera frase es: Dios me ha encontrado. Y la segunda es: quiere que le sirva. Y la tercera es: y quiere que me niegue a mí mismo y que le siga. Dios me ha encontrado. La segunda es: quiere que le sirva. Y la tercera es: quiere que me niegue a mí mismo y le siga. Pero ¿saben una cosa, hermano? Dios quiere todo eso porque quiere sacarte de Egipto. Dios quiere librarte del pecado. Ustedes saben, y les he dicho, Egipto en la Biblia representa al mundo, al pecado. El mundo se opone que tú presentes sacrificio, como Faraón se opuso para que Israel presentara sacrificio a Dios. ¿Y sabes cómo lo hizo Faraón? ¿Cuál era su técnica? Ya la vimos, ¿no? Que es, vamos a leer Éxodo 5, y es una técnica que se usa mucho. Exactamente, se usa muchísimo. Muchos caen en esa trampa, muchos. Éxodo 5, del 10 al 14 vamos a leer. Aguántenme tantito nomás. Dice la palabra de Dios: y saliendo los cuadrilleros. Oye, una pregunta, ¿sí muteaste estos micrófonos? ¿Los muteaste estos? ¿Todos? Nada más deja el 4, porfa. Ok, dice la palabra de Dios: y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halláis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea.
Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrajo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos ni ayer ni hoy y como antes? Fíjense, hermanos, Dios les reveló la voluntad de Dios a ellos, al pueblo. Dios les reveló la voluntad de Dios a Faraón. El Faraón es el enemigo. ¿Representa a quién? Al enemigo, a Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Les puso más trabajo. El enemigo, hermanos, es sutil, que ni cuenta te das, como evita que tú te presentes delante de Dios para ofrecer sacrificio. Ese era el propósito, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo para que presenten sacrificio. Eso fue lo que Dios quiso, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el mundo? ¿Qué hizo? Te voy a dar más trabajo para que no vayas. Muchos están aquí por eso, porque Faraón les da más trabajo. ¿Sí me explico? Digo, eso es algo sutil, ¿verdad? Pero hay otras también, de diferentes maneras en las que te distraes para ofrecer sacrificio. Incluso el teléfono ahora es bien sencillo ya. Con eso ya, en lugar de ir a orar, tardamos horas en el teléfono ahí. En lugar de leer la palabra, estamos viendo los videos, ¿verdad? Ah, pero cuando vamos a orar, nos quedamos dormidos. En 5 minutos ya... No pudiste velar ni una hora, no, ya ni una hora, no, ni 5 minutos y nos quedamos dormidos, ¿verdad? Bueno, eso es su trabajo de Faraón. Es el trabajo del enemigo, desviar la mirada de ir y adorar al Señor, de ir y ofrecer sacrificio, cuerpo. ¿Sí me explico? Pasa mucho el siguiente ejemplo, fíjense. Oiga, pastor, ¿qué cree? Gracias a Dios, ya me subieron el sueldo. ¿Se acuerda que estábamos orando mucho sobre eso? Y el pastor dice: ah, excelente, muy bien, nos vemos el domingo para darle gracias al Señor por eso. No, pastor, espéreme. Es que, ¿qué cree? Ya no voy a poder venir los domingos. Ah, bueno, nos vemos los miércoles. No, pastor, es que ya no voy a poder venir tampoco los miércoles. Es que mi nuevo puesto requiere tiempo completo. Pero le agradezco mucho, pastor, muchas gracias por sus oraciones. ¿Verdad? Ese es un ejemplo que le pasa mucho a los pastores, muchísimo. No, yo no le voy a decir: oye, ¿por qué hiciste esto? No, solamente confío en que el Señor lo regrese, o que algún día recapacite y que regrese, porque yo tampoco voy a decirle qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? O obligarlo. No, ¿sabes qué? Renuncia a tu trabajo. Eso no es. Tiene que el Señor mostrarle, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermanos, es que el enemigo, ¿qué hizo? Le puso más trabajo para que dejara de congregarse. Y luego, aparte de eso, disfraza la prueba de bendición. Disfraza la tentación de bendición. Pastor, ya contestaron a mis oraciones, ya tengo trabajo, ¿verdad? Y tú crees que eso es, pero no. Sí, claro que Dios quiere que tú proveas, pero también quiere que tú confíes en que Él te va a proveer y que no, Él no va a hacer algo para que tú no le adores. No. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos y agarramos lo primero que se nos ocurre por la desesperación. Pero si tú sabes y estás firme en la fe, sabes que es sagrado congregarse. Porque si tú te dejas de congregar, no, hombre, si nada más vienes los domingos y agarras la Biblia una vez a la semana, ahora imagínate, dejas de congregarte. ¿Sí me explico? Entonces, aguas con eso, hay que tener experiencia en eso. Dios ya nos advirtió cómo se disfraza Faraón para no dejarnos ir a sacrificar, para no dejarnos ir a adorarle. Muchos no llegan a la iglesia simplemente porque llegó el agua y tienen que lavar.
Hace 3 años tengo esto, yo no sé, porque apenas fue lo mismo, ¿ah? Te llegó una visita y ya no fuiste, porque te salió un trabajito y tampoco. ¿Saben que esa es la oposición del enemigo? Y esa es la que tienes que vencer. Se ve muy sutil y dices, no, pues es que tengo que lavar. Es cierto, tienes que lavar, pero también tienes que confiar en que Dios va a dejar el agua un ratito más y vas a poder lavar regresando. Es cierto que tienes que trabajar, pero 6 días hizo el Señor para trabajar y uno para descansar. Y tienes que consagrar un día al Señor. No tiene que ser domingo, tampoco hay que ser legalistas de decir solo los domingos. No, si tú le consagras un día al Señor verdaderamente, ese día que sea, pero conságrale un día al Señor. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo Éxodo 5 del 15 hasta el 21. Dice la palabra de Dios. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos y con todos nos dices, haced el ladrillo? Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis de ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. ¿Ya ven cuál era el motivo por el cual Faraón se interponía? Luego dice, id pues ahora y trabajad. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontraron a Moisés y Aarón, y les fue como en feria, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, y les dijeron, mira Jehová sobre vosotros y juzgues, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Miren, supongamos que ya comenzaste a obedecer a Dios, le sirves a Dios y comienzas a adorarle. Pero el enemigo no creas que se va a quedar tranquilo, al contrario. Cuando más te vuelves obediente, más carga te echa el enemigo. Y luego comienzas a decir igual que los de Israel y dices, mira Dios, ahora que te sirvo y es cuando más mal me va, me está yendo muy mal, esto no es justo. ¿Se dan cuenta? Quiero que veas que no es Dios, sino Faraón el que te quiere hacer desistir de que ya no vayas a presentar sacrificio. ¿Y qué pasa? Le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Y miren, hasta Moisés se la creyó y va delante de Dios a reclamarle también. Miren, en Éxodo 22, 5, 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Mira, ve. ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Fíjate nomás ese Moisés, fíjate cómo comenzó ese Moisés, ¿verdad? De tremendo. Primero, atrabancado. Luego, puro pretexto. Y ahora ya le está echando la culpa a Dios. Es la naturaleza caída del hombre que hemos visto desde Adán, ¿sí o no? Así somos todos. Pero vamos a ver a ese Moisés cómo lo va a procesar al Señor y ver hasta dónde va a llegar también, ¿verdad? Y eso, como les digo, nos trae esperanza. Cada vez, acuérdense de los personajes, cómo los vamos viendo, cómo van evolucionando, ¿no? Cómo empiezan y cómo terminan. Y es una gran bendición, porque nos vemos en nuestras vidas, es lo mismo.
Solamente tenemos que seguir confiando en Dios. Todo lo que Dios hace en tu vida o permite en tu vida es con un objetivo. Siempre. Siempre. Estamos hablando de la aflicción del pueblo de Israel. Todo lo que Dios hace o permite en tu vida es con un objetivo. ¿Y cuál es? Librarte del mundo. Pero es necesario que recuerdes el camino que dice esta frase completa. Ya la tenemos completa. ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Muchas veces cuando ya completaste todas las frases en tu vida y estás caminando con el Señor, el enemigo te hará pensar que las cosas no te están yendo tan bien como antes. Y eso lo vas a aprender seguramente más adelante. Después, ahí cuando el pueblo de Israel es liberado, vamos a ver cómo se vuelven a quejar. Y ellos dicen que antes estaban mejor como esclavos. Es como cuando ya Dios te liberó, ya te sacó del mundo y empiezas a recordar, oye, pero antes me iba bien. Y ahora que sigo al Señor, mira qué mal me va. Y eso te puede hacer pensar en el enemigo. Aquí hay mucha risa, sí, porque yo les digo porque ya pasé por ahí, no crean que soy adivino. Y yo me acuerdo que me quejaba un montón. Yo era cristiano, amén, aleluya, gloria a Dios, decía yo. Y yo predicaba por todos lados. Y entonces, ya les había comentado, una vendedora de la casa que compramos era cristiana también. Y entonces me dice, oiga, señor, oiga, usted dice que es cristiano, ¿verdad? Sí. No, sí, gloria a Dios. Oiga, pero yo lo oigo quejarse mucho. Se queja mucho de que antes le iba bien y que antes era mejor y que... Oh, y el Señor ahí me agarró. Y dije, ay, Señor, tiene razón. Llegué a mi casa a pedirle perdón. Señor, tiene razón. Y luego remata el Señor el domingo o el miércoles con este pasaje de Éxodo. Ah, Señor, perdóname. Tienes razón. ¿Cómo me quejo? Como tu pueblo. Y luego nos admiramos. Oye, ese pueblo de Israel tan rebelde, ¿ah? ¿No? Y somos iguales. Somos iguales. Entonces, eso es lo que pasa. Creemos que nos había ido mejor. Lo vamos a ver más adelante, como les dije. Nuevamente quiero que recuerden entonces ya la frase completa. Ahora sí, la vamos a leer. Dios te ha encontrado y quiere que le sirvas. Niégate a ti mismo y síguele. ¿Para qué? Para ser librado del pecado. Esa es la frase completa. Está un poquito ahí distorsionada en los tiempos y eso, pero así quiero que la escriban. Dios te ha encontrado y quiere que le sirvas. Niégate a ti mismo y síguele para ser librado del pecado. Ese es el propósito primordial, hermanos, por lo cual Dios liberó al pueblo de Israel. Ese es el propósito principal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en Egipto era el mundo, estaba en pecado, había idolatría, había todo eso de lo cual Dios quería liberarlo. ¿Para qué? Para que se consagraran a ellos, a Dios, para que le sirvieran a Dios, para que ofrecieran sacrificio a Dios, ¿verdad? Y fueran librados del pecado. Y es lo mismo que hace el Evangelio. Cuando nosotros obedecemos al Evangelio, entonces Dios nos libra del pecado y ese es el propósito principal. Cuando Dios te encuentra, quiere que le sirvas, que te niegues a ti mismo para que puedas ser librado del pecado. Ese es el propósito. Recuerda, hermanos, estabas perdido, pero Dios te encontró. Estabas muerto como los esclavos de Egipto, ya no tenías esperanza. Ellos solo vivían como muertos. Pero ahora Dios te encontró, Él te rescató de Egipto. Mira la gracia y misericordia de Dios por eso. Dios rescató a su pueblo de la esclavitud. Él derramó su gracia a su pueblo. ¿Y su pueblo qué pasó? Le rechazó. Fue por eso que ellos pasaron 40 años en el desierto. Lo que pudo haber pasado en 15 días o máximo un mes de haber cruzado el desierto, duró 40 años. Y eso depende de ti, cuánto quieres durar en el desierto, 40 años o 15 días. Porque si quieres seguir haciendo tu voluntad, ni 40 años te van a alcanzar, ¿eh? No te van a alcanzar.
Así es que lo que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Dios te ha encontrado y quiere que le sirvas. Niégate a ti mismo, ¿verdad? Y lo último que es, porque Él quiere librarte del pecado. Y serás librado del pecado, pero obedece. Obedece al Señor. Comienza por eso. Dios va a hacer su obra perfecta, pero es un proceso. Moisés no fue el Moisés de la noche a la mañana. 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años en el desierto. Hicieron a un Moisés como lo vimos al final de sus días. ¿Cuánto quieres durar en el desierto? 40 años o 15 días, depende de ti. Comienza hoy a obedecer al Señor, no mañana, hoy, hoy, hoy. Comienza hoy. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias, Señor, eres bueno, eres fiel, eres santo, eres justo, eres puro, eres perfecto, eres todo, Señor, para nosotros. Queremos rendir nuestras vidas como sacrificio vivo, Señor, pero el enemigo se interpone. Ayúdanos, Señor. Tú nos has dado las herramientas para vencer el enemigo. Nos has dado a tu Espíritu Santo que ahora nos redarguye y nos da arrepentimiento para evitar el pecado. Señor, apártanos para ti. Libéranos, Señor, de Egipto. Te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Estamos despedidos.